Bendición, amados. Nos reunimos una vez más para darle la gloria al Señor y juntos también poder estudiar la palabra de Dios. Y creemos que en este tiempo lo que nos sostiene, la fe, la esperanza en nuestro Dios, y esa esperanza y esa fe no es infundada. Es una fe y una esperanza que nos viene a través de las Escrituras. Como bien dice ella misma, sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ella es lumbrera que alumbra nuestro camino, es una lámpara que alumbra nuestro camino e ilumina nuestros pies para poder andar de manera segura. Y lo que queremos es compartir la palabra de Dios, que el fundamento de nuestra fe en este tiempo sea una fe no ambigua, no fingida, sino una fe que procede de la palabra de Dios. Una fe que nos salta a nosotros desde las Escrituras, porque la palabra de Dios es quien nos norma, nos guía, la bendita palabra del Señor. Y queremos revisar también con ustedes algunos conceptos siempre basados en ella misma y que nosotros podamos recibir dirección por parte del Espíritu de Dios, ser iluminados a través de la palabra del Señor. Y en este tiempo donde hay tantas posiciones, tantas ideas y tantas personas con argumentos que presentan y plantean en tiempos difíciles, nosotros como creyentes tenemos la necesidad de volvernos al Señor, de volvernos a su palabra, porque en ella hay dirección segura. ¿De dónde procede la manera en que las personas conciben el mundo, ven las circunstancias que les rodean? Son de sus propios diseños, caminos, ideas, conceptos que se han generado alrededor de ellos. Nosotros que hemos conocido al Señor, aquel que ha conocido al Señor, el fundamento en el cual está cimentado es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos tomar referencia y dirección de la palabra. Ahora, no una palabra envuelta en un paño de fanatismo. No es de eso que estamos hablando, pero tampoco una palabra simple, sino con una comprensión, con un entendimiento de ella misma, porque ella tiene la capacidad de revelarse a sí misma bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces les quiero invitar a revisar unos conceptos. Y no es difícil de ver. Si nosotros nos asomáramos en este momento por la ventana, por el balcón, y viéramos alrededor del lugar donde estamos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares aún, y si pudiéramos hacerle la pregunta de alguna manera, ¿cómo perciben ellos el mundo? ¿Cómo perciben ellos la realidad que les rodea? ¿Cómo perciben ellos el momento que está viviendo la humanidad? Y usted va a escuchar diversas respuestas. Nosotros que hemos conocido al Señor por su palabra, no por argumentos de hombres, sino por su palabra, necesitamos volver a ella para poder darnos cuenta realmente cuál es nuestra cosmovisión. La cosmovisión del Hijo de Dios es una cosmovisión enteramente bíblica. De allí proceden nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras decisiones. Como gente que ha conocido y se le ha revelado Dios a través de su palabra, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, la manera de ver la realidad que nos rodea, tiene una base en la palabra del Señor. Entonces revisamos el concepto de cosmovisión, que no es otra cosa que el conjunto central de valores y principios, de dónde proceden nuestros valores y nuestros principios, además de lo que pudimos haber aprendido en casa, lo que aprendimos en el colegio, lo que se nos enseñó en el barrio. El fundamento de nuestra manera de concebir el mundo, la vida, las circunstancias, es a través de la palabra del Señor. Es una compilación de las
percepciones del mundo de un individuo, cómo lo ve esta persona, la forma en que una persona entiende su realidad. Aquellos que no tienen esperanza o que han puesto su esperanza en cosas o personas o circunstancias que le han fallado en este momento, están viviendo en desesperación, porque sienten que todo se le ha derrumbado. Su fuente de esperanza, su fuente de dirección, no ha podido en este momento ser luz para ellos. Por tanto, se han derrumbado emocionalmente. Quiero invitarte a volver tu mirada y mirar a Dios por medio de las Escrituras. Insisto en repetir esta parte, no una creencia fanática, ni tampoco una fe simple, sino una fe que está fundamentada en la palabra del Señor. Y esa cosmovisión afecta prácticamente todas las decisiones de nuestras vidas, desde el punto de con quién me casaré, cómo desarrollaré mi familia, las decisiones que tomo en el hogar. De hecho, hoy estamos viviendo momentos donde en el mundo entero, que ha sido llamado a estar en sus hogares, a esta cuarentena, estamos viendo las noticias internacionales aún, que están diciendo que se han disparado los índices de violencia intrafamiliar. Hoy, cuando la familia está unida, está en casa, están en un mismo lugar, han descubierto que no se soportan. No saben cómo sobrellevar las situaciones. Por eso es tan importante poder revisar cuál es nuestra cosmovisión, porque de acuerdo a la manera como nosotros concebimos la vida y lo que está alrededor nuestro, así mismo son nuestras decisiones, así mismo son nuestros conceptos, nuestros valores, nuestros principios. Una cosmovisión cristiana es aquella en la cual la Biblia es formativa, nos forma, nos dirige. En una cosmovisión debe enfrentarse tres preguntas. Uno, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? ¿Por qué hay algo terriblemente mal en el mundo? Y tercero, ¿se puede arreglar lo que está mal con el mundo? Son tres preguntas que nosotros tenemos que hacernos al concebir nuestra cosmovisión. En contraste, una cosmovisión cristiana intenta responder las tres preguntas bíblicamente. Y ahí es donde la palabra de Dios se convierte en nuestro norte, esa luz que alumbra nuestro camino. Dios creó a la humanidad a su imagen para que pudiéramos tener una relación significativa con Él. Por eso Dios nos ha creado. Nosotros no somos producto de la casualidad. No somos producto de una explosión. No somos producto de la evolución de una ameba, sino que fuimos creados por Dios y, como dice en el libro de Génesis, a su imagen y semejanza, con la capacidad de tomar decisiones también, porque Dios nos dejó la capacidad de poder tomar decisiones. El tema es en base a qué nosotros tomamos esas decisiones. Cuando Dios crea a la humanidad a su imagen, nos permite a nosotros poder tener una relación significativa con Él. Y para eso Dios nos ha creado. Podemos ser deportistas, podemos ser empresarios, podemos ser profesionales, podemos ser inventores, podemos ser científicos. En el ámbito donde nosotros nos encontremos, pero por encima de eso, Dios nos ha creado para tener una relación íntima con Él. De ahí que Dios nos está esperando y nos anhela. ¿Y de qué manera se pierde eso? Se pierde en el huerto a causa de la caída del hombre, pero es restituida una vez que Jesucristo viene a esta tierra, muere en la cruz del Calvario y resucita al tercer día. Y con ese acto de morir en la cruz estaba reconciliando con Él mismo el mundo que se había perdido. Dios nos ha permitido que a través de Jesús nosotros podamos nuevamente establecer una relación
personal con Él. Dios te está esperando, Dios me está esperando, Dios espera por nosotros. Y el camino que nos preparó fue a través de Jesús. San Juan 14, el verso 6 dice: Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. No hay otro camino al Padre. Jesús es el camino. Él abrió el espacio por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota, para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Y podemos encontrar a través de las Escrituras la respuesta a esa primera pregunta. Pecamos contra Dios, sometiéndonos a nosotros mismos y al mundo a la maldición del mal, la decadencia y la muerte. Amados, porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. De hecho, nosotros generamos este conflicto. Fuimos nosotros los hombres los que generamos este conflicto. Cuando el primer Adán equivocó sus decisiones y Dios, a partir de ese momento, anunció la fórmula para poder regresar a Él a través de Jesús. Si usted revisa las Escrituras, se va a encontrar que el camino de esperanza fue trazado precisamente desde el libro de Génesis. A través de toda la Escritura vemos el señalamiento del Redentor, del Mesías príncipe, del que había de restituir todas las cosas. ¿Y a qué era lo que Dios se refería? Es que el hombre está mal en su concepción en sí mismo. El hombre necesita a Dios porque fue creado para tener comunión con Dios. Y Jesús es ese camino. Jesús es la vida. Jesús es la verdad. Y cuando llegamos a Él en reconocimiento que lo que hizo en la cruz del Calvario también lo hizo por mí. Ya Dios ya no me mira a Dios como me miraba antes, sin esperanza, sin salvación, sino que ahora empieza a mirarnos una vez que hemos reconocido la obra de Jesús en la cruz. Dios el Padre empieza a mirarnos a nosotros ahora a través de los ojos de su Hijo, a través de los ojos de Jesús. Romanos dice: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien haga bien. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando nos acercamos a Él, somos reconciliados una vez más con el Padre. Y la tercera dice que Dios se convirtió en un ser humano y se sacrificó a sí mismo para pagar el precio del castigo de nuestro pecado, para restaurar toda la creación. Toda la creación. En Colosenses habla de que el Señor es el creador de todas las cosas, de todo lo visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Él todas las cosas subsisten porque Él es el Verbo de Dios. No solamente lo declara Juan en su Evangelio en el primer capítulo, sino que cuando revisamos el libro de Génesis en la creación, se nos dice desde el primer capítulo y el capítulo 2 que Jehová dijo, el Padre dijo, habló. Nada de lo que fue hecho se hizo sino por la declaración de la palabra. Esa palabra es el logos, el verbo de Dios. Y Juan declara en el capítulo 1 que en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego habla de que y vimos a ese verbo hacerse carne y caminar en medio de los hombres. Y por Él es que todo tiene vida. Tuvo el Señor la necesidad, no por Él mismo, porque Él es Dios ayer, hoy y por siempre, sino a causa de nosotros, de venir a hacerse como parte de su creación y pagar un precio que nadie más podía hacerlo. Un precio de su propia vida, porque era necesario presentar un sacrificio perfecto delante del Padre. Todo lo que se nos anunció antes solamente era eso. Era una sombra, era un anuncio, era una preparación. En Jesús se completó toda la revelación. En Él está completa
toda la declaración del Padre en Jesús. Y ese Dios se hizo hombre y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo más bajo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que Dios lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, hasta lo que está muy, muy, muy arriba, para que toda lengua confiese, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, confiesen que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. El reconocimiento de esa obra, el reconocimiento de esa tarea que cumplió el Hijo, es lo que nos acerca ahora, es lo que trae reconciliación a nuestras vidas. Y la palabra de Dios nos habla a través de toda ella de esta obra y cómo podemos acercarnos a Él. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús no murió en la cruz solamente para que nosotros hagamos memoria de esa obra en alguna época del año. Jesús murió en la cruz del Calvario porque era necesario para la reconciliación de la humanidad. Por eso lo hizo. Y tomó como figura todo lo que había anunciado en la ley. Paso a paso, aún en la fiesta de la Pascua, Él mismo siendo el Cordero Pascual. El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y se cumplió totalmente en Él. Y resucitó al tercer día con poder, con gloria. Y se manifestó, como dice en 1 Corintios, a más de 500 a los apóstoles que estuvieron con Él. Para dejarlo como una señal indubitable de que había resucitado de entre los muertos. Y lo hizo para que usted y para que yo tuviéramos vida eterna. Y hay una invitación. De allí es de donde procede la invitación ahora del Padre. Que nos acerquemos a Él. Tenemos la capacidad de hacerlo. No en nosotros mismos, sino a través de los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia y alcanzar gracia para el oportuno socorro. Y si crees que en este tiempo necesitamos de ese oportuno socorro, es tiempo de rendirnos al Señor. Es tiempo de rendir nuestras vidas a Dios. Si tú puedes reconocerle, si tú puedes entenderle, te vas a dar cuenta ahora por qué la cosmovisión de aquellos que reconocen el señorío de Jesús en su vida es un poco diferente. ¿Cómo pueden estar tranquilos en tiempos tan difíciles? Es que en el Señor está mi fuente de esperanza. Es que en el Señor está mi fortaleza. No por fanatismo, no por simpleza, sino por convicción de la palabra del Señor. Y la Biblia dice que toda la gloria del hombre es como la flor del campo, que en la mañana surge, pero cuando calienta el sol marchita la flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si ella dice que Jesús es mi esperanza, Jesús es mi esperanza. Y si ella dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Y si la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yo lo creo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ella también nos dice que el que se acerca a Él, Él no le echa fuera. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo le haré descansar, dice el Señor. Y creemos a esa palabra. La visión del mundo es integral en su impacto, es total. Nuestra visión del mundo afecta todo lo que hacemos. Lo reconozcamos o no, pero todas nuestras decisiones están basadas en cómo nosotros concebimos la vida. Quiero invitarte a tener un acercamiento a Dios por medio de su palabra, para que empecemos a experimentar ese cambio, no solamente en nosotros, sino lo que concebimos nosotros de la vida, lo que está alrededor nuestro. El que se acerca a Él, Él no le echa fuera.
hay una invitación clara y segura de parte del Señor en este tiempo, acercarnos a Él. Te invito en el lugar donde estás, que puedas cerrar tus ojos y podamos orar juntos al Señor. Padre, bendecimos tu santo nombre. Hay una realidad, Señor, que se desprende de tu palabra, que el que se acerca a ti, tú no le echas fuera. Tú eres el Dios inconmovible y tu palabra es veraz, inmutable, no cambia. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa bendita palabra de Dios que marca nuestras vidas, que nos ayuda en tiempos de dificultad, que transforma el corazón del hombre, que nos sostiene en pie en tiempos de angustia. Señor, permite que por tu Espíritu Santo tu palabra se nos revele. Que nuestra concepción de la vida, oh Dios, no esté basada en ideas, en conceptos, en dogmas, sino en tu palabra, Señor Jesús. Porque allí es donde realmente encontramos paz. Y ella nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y estas dan testimonio de mí, dice Jesús. En ti, Señor, confiamos. No es un estribillo, no es, Señor, una palabra que suene agradable, sino que en realidad, oh Dios, en ti confiamos. Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Madre de familia que estás en tu casa, en Dios está la esperanza. Padre de familia que estás allí sin tener una respuesta, en Dios está nuestra esperanza. Muchachos que están ahí haciéndose tantas preguntas, en Dios está nuestra respuesta. Aquellos que están teniendo en este momento dificultades dentro de su relación familiar, que no saben cómo resolver, cómo salir adelante, en Dios está nuestra esperanza. Acércate a Él, Dios nos está llamando. Y si hay alguien en esta hora que diga: pastor, yo quiero rendirle mi vida a ese Dios que usted estaba hablando, yo te invito a hacerlo conmigo. Quiero guiarte en esta oración. Repite esta oración conmigo. Solamente quiero guiar, tratar de expresar lo que tu corazón le quiere decir al Señor. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco mi condición de hombre y que soy pecador. Quiero abrirte en mi vida para que vengas a mí y hagas de mí una nueva persona. Reconozco tu señorío. Ayúdame, Dios, en esa transformación de vida, para que yo pueda también concebir al mundo como tu palabra lo señala. En el nombre de Jesús. Y quiero bendecir tu vida, quiero bendecir tu familia, y que en este tiempo no pierdas la confianza, porque nuestra confianza y nuestra esperanza procede de Dios, en una cosmovisión bíblica, en una cosmovisión de aquellos que están teniendo un encuentro con Dios por medio de su palabra. Dios les bendiga.